Acabado superficial. El acabado superficial en la ingeniería es medible y tiene una simbología. De acuerdo al proceso de manufactura al que se someta la pieza, tendrá ciertas especificaciones de calidad de superficie que deberá cumplir como producto final y por lo tanto debe tener una tolerancia. Estas especificaciones son puestas en los planos de trabajo que delimitan cuáles serán los parámetros y límites que deberá tener la superficie de la pieza ya terminada. Textura de la superficie, también conocido como acabado superficial. La textura de la superficie consiste en las desviaciones repetitivas o aleatorias de la superficie nominal de un objeto. La definen cuatro características: rugosidad, ondulación, orientación y defectos o fallas. Vamos a ver cuáles son cada una de ellas. La rugosidad se refiere a las desviaciones pequeñas espaciadas finamente de la superficie nominal y que están determinadas por las características del material y el proceso que formó la superficie. O sea, la rugosidad puede variar dependiendo del proceso de manufactura que se emplee para hacer la pieza. La ondulación se define como las desviaciones de espaciamiento mucho mayor y ocurren debido a la deflexión del trabajo. Pueden ser vibraciones, tratamientos térmicos o cualquier otro factor similar. La rugosidad está sobreimpuesta a la ondulación, ¿sí? Hay veces que la rugosidad sucede encima de la ondulación, que es mucho mayor. Cuando hay una ondulación, quiere decir que tenemos algún detalle con nuestro proceso y hay que corregirlo, ¿sí? La orientación es la dirección predominante o patrón de la textura de la superficie. Está determinada por el método de manufactura utilizado para crear la superficie y por lo general a partir de la acción de una herramienta de corte, ¿sí? Entonces ustedes ven en cualquier superficie maquinada, por ejemplo, pequeño patrón de marcas que dependen de qué procesos de fabricación estemos utilizando para hacer ese maquinado, ¿sí? Y por último, los defectos son irregularidades que ocurren en forma ocasional en la superficie e incluyen grietas, rayaduras, inclusiones y otros defectos similares. Aunque algunos de los defectos se relacionan con la textura de la superficie, también afectan su integridad, ¿sí? Entonces, hay piezas que no permiten defectos y hay piezas que permiten cierto tipo de defectos o cierto tamaño de defectos, como por ejemplo el recubrimiento duro que aplicamos aquí. Algún tipo de soldadura permite ciertas inclusiones o cierto tamaño de poros o grietas y alguna otra soldadura no lo requiere, depende de eh, digamos lo que requiera el cliente, ¿eh? En este cuadro se ilustran la mayoría de las orientaciones posibles que puede haber en una superficie, junto con el símbolo que utiliza el diseñador para especificarla, ¿sí? Tenemos un símbolo aquí que más adelante vamos a ver dónde lo podemos emplear, que nos indica el patrón de las pequeñas marcas en la superficie que requiere cierta pieza, ¿sí? La orientación es paralela, por ejemplo, dos líneas paralelas, dice la orientación es paralela a las líneas que representan la superficie a la que se aplica el símbolo, ¿sí? Entonces va a ser una orientación con marcas paralelas a la línea. Si la ponemos así, la orientación es perpendicular a la línea que representa la superficie, ¿sí? Si ponemos una X, la orientación de las marcas es así, cruzadas, va a ser como una cuadrícula. Si ponemos una M, la orientación va a ser multidireccional, o sea, la dirección de las marcas va a tener varias direcciones. O puede ser una orientación circular, ¿sí? Como esta, con una C, o una orientación con marcas radiales, ¿sí? O una orientación que va a tener más que pequeñas protuberancias, ¿sí? Cada una de estas orientaciones van a depender de qué proceso de fabricación se utilice para realizar esa pieza, ¿de acuerdo? Y en sí la superficie va a tener
si la pudiéramos ver a un microscopio, ¿sí? Va a tener estas características, va a tener, por ejemplo, defectos como este cráter, la orientación va a tener cierta dirección, va a tener, por ejemplo, también grietas, va a tener ondulaciones, estas son las ondulaciones las grandes, y va a haber un espaciamiento entre cresta y cresta de cada ondulación, va a tener altura de ondulación, y va a tener también lo que se conoce como rugosidad, que son el patrón de pequeñas marcas. Esa rugosidad va a tener cierta altura y cierto ancho, ¿de acuerdo? Aquí tenemos otra vista de una sección de una superficie, ¿sí? Si se fijan, aunque nosotros la veamos en los dibujos de forma recta y muy fina, ya viéndolo ampliado, va a tener ciertas imperfecciones, ondulaciones y en cierto patrón, ¿sí? Si la viéramos ya más ampliado, así es como se vería la superficie, ¿no? Con el patrón de imperfecciones, ¿de acuerdo? ¿Qué es la rugosidad? La rugosidad de una superficie es una característica mesurable, o sea, se puede medir con base en las desviaciones de la rugosidad. Válgase la redundancia, ¿sí? Fíjense en este dibujo. Tenemos aquí la superficie, ¿sí? Y la superficie puede tener una longitud de recorrido para medir la rugosidad, ¿sí? En algunos dibujos existen la indicación de que requiere cierta longitud de recorrido para establecer la medición de rugosidad, ¿sí? Tiene una dirección de las marcas de las que ya hablamos, ¿sí? También en los dibujos se puede indicar si se requiere alguna dirección en especial, ¿sí? Cada una de estas pequeñas marcas tiene un espacio de ondulación, es un patrón, ¿sí? Entre cresta y cresta va a haber un espacio, ¿sí? Y también va a haber una altura de cada ondulación, ¿sí? Entonces, la rugosidad en sí es el promedio de esas alturas y esos espacios de las pequeñas ondulaciones. Eso es lo que se conoce como rugosidad. El acabado de la superficie es un término más subjetivo que denota la suavidad y calidad general de una superficie. En el habla popular o en el habla del taller, por ejemplo, es frecuente utilizar el acabado superficial o de la superficie como sinónimo de rugosidad, aunque no lo sea, ¿sí? Pero como la rugosidad es la única característica que es medible, entonces lo utilizan como un sinónimo para acabado superficial. La calidad de la rugosidad superficial se maneja en las siguientes normas: la 1.82.301, ISO 468, UNE EN ISO 4287, la ISO 4287, UNE 1037 y la ISO 1302. En todas estas normas podremos encontrar parámetros de cómo medir la rugosidad, ¿de acuerdo? La rugosidad es la característica de la textura superficial que mejor se puede medir y por lo tanto suele utilizarse para evaluar la calidad superficial, ¿sí? La unidad de la rugosidad es la micra, o sea, una unidad de distancia, ¿sí? Una micra es igual a una millonésima de metro o una milésima de milímetro. Eso en el sistema internacional. En el sistema inglés es igual a una micropulgada, ¿sí? Una micropulgada o una micra de pulgada es igual a una millonésima de pulgada, ¿de acuerdo? Entonces acuérdense, es una millonésima de metro o una millonésima de pulgada. ¿Cómo se mide la rugosidad? Bueno, existen dos métodos. El de los comparadores visotáctiles. Son elementos para evaluar el acabado superficial de las piezas por comparación visual o táctil con superficies de diferentes acabados obtenidos por el mismo proceso de fabricación, ¿sí? Es una tablita donde ya tenemos muestras
de los diferentes acabados superficiales y de los diferentes procesos. Por ejemplo, aquí podría ser la primera línea, podría ser un brochado, luego un fresado y un torneado. Y de cada uno de estos procesos tiene diferentes niveles de microacabados, ¿sí? Entonces, con esta tablita nosotros la comparamos con una pieza. Por ejemplo, este que es un torneado lo compararíamos con la de abajo, y donde más coincida, ese será el valor de el acabado. Y por lo regular también viene en micras o micropulgadas. ¿De acuerdo? Esa es la forma que nosotros empleamos, por ejemplo, aquí en la planta para definir los microacabados de nuestros torneados. Muy bien. El otro método es el uso del rugosímetro. El rugosímetro es un instrumento para la medida de la calidad superficial basado en la amplificación eléctrica de la señal generada por un palpador que traduce las irregularidades del perfil de la sección de la pieza. O sea, el palpador es una agujita, y ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer recorrer el palpador a lo largo de cierta distancia sobre la superficie que estamos midiendo. Al recorrer el palpador, esa agujita va a vibrar debido a las imperfecciones de la superficie, y esas vibraciones el palpador las va a transmitir a un pequeño ordenador que va a hacer el cálculo y nos va a dar el tamaño de la rugosidad. Hay rugosímetros de taller como este que se utilizan en el área de trabajo, o hay rugosímetros de laboratorio como este que tienen ya un ordenador más grande donde nos puede incluso hasta graficar la rugosidad de la pieza que estamos midiendo. ¿De acuerdo? ¿Cómo se representa el acabado superficial en los planos? Hay dos métodos o dos, digamos, formas de indicar el acabado superficial en los planos. El método nuevo, que es el que actualmente se está utilizando y que ya vienen todas las normas, y el método antiguo. También en algunas normas todavía tenemos este método antiguo, ¿sí? En el método nuevo se va a utilizar el valor de la rugosidad, ¿sí? O la clase de la rugosidad, ¿sí? Las clases aquí están, del 1 al 12, y nos indican qué rugosidad representa cada clase en micras. Por ejemplo, la 12, 50 micras, o la número 1 es 0.025. Si nos damos cuenta, entre más pequeño sea el número, la rugosidad superficial es más exigente, o sea, más fina, ¿sí? ¿De acuerdo? Y el método antiguo se basa en símbolos, ¿sí? Este era el símbolo para representar rugosidades de entre 25 y 50 micras, el símbolo para representar entre 6.3 y 12.5 micras, el símbolo para representar de 1.6 a 3.2, ¿sí? Y etcétera, etcétera. Aquí nos damos cuenta que entre más triangulitos tengamos, la calidad superficial va a ser más exigente, la rugosidad va a ser más pequeña, ¿sí? Entonces, estos son los dos métodos que se utilizan actualmente. El antiguo todavía en algunos dibujos lo podemos ver en los planos. Por otro lado, tenemos rugosidades de acuerdo al proceso de fabricación. Estos son valores típicos, pero no quiere decir que son los únicos valores, ¿no? Entonces, ¿qué procesos podemos tener? Proceso cepillado, torneado, fresado, taladrado, y estos son los valores que nos pueden dar de rugosidad, de 5 a 30 micras, ¿sí? Brochado, escareado, torneado muy fino, rectificado. Si se fijan, dependiendo del proceso, los valores de rugosidad van cambiando, ¿sí? Estos ya son más finos. Rectificado muy fino, lapeado y super finish, ¿sí? Esto es lo más fino que puede hacer, o el acabado a espejo, como le conocen por ahí, ¿sí? Entonces, la rugosidad también va a depender del proceso de fabricación que empleemos para hacer la pieza. Y ya en el plano actualmente, ¿cómo se representa el acabado superficial? Este es el símbolo que nos va a indicar que nos están pidiendo una especificación de acabado superficial, ¿sí? Fíjense cómo es, como el símbolo de la raíz cuadrada en matemáticas es parecido, ¿sí? Entonces, en este símbolo hay varios espacios que podemos utilizar a la hora de indicar en los planos
el acabado superficial. En la parte de arriba vamos a poner el proceso de maquinado o tratamiento térmico que requerimos en esa superficie, ¿sí? Si en esta parte nosotros no ponemos nada, quiere decir que podemos emplear cualquier proceso de maquinado, ¿sí? Aquí vamos a poner el número de rugosidad expresada en la clase, que ya la vimos anteriormente, o expresada en micras. Si nosotros le ponemos la n y un número, estamos hablando de una clase. Pero si nada más ponemos un número, estaremos hablando de micras o micropulgadas si estamos en el sistema inglés. En la parte interior de la casita vamos a poner la especificación o el requerimiento en cuanto a la longitud que requerimos en que sea medida la rugosidad de esa superficie, ¿sí? No sé, podemos poner 20 milímetros, 30 milímetros, 40 milímetros o media pulgada, 2 pulgadas, ¿sí? Si no ponemos nada, quiere decir que no hay una longitud específica que nos estén pidiendo, ¿de acuerdo? Y también podemos poner ahí el símbolo de la orientación de la rugosidad o de las pequeñas marcas debido al proceso de fabricación, ¿sí? En los torneados generalmente es perpendicular, ¿sí? Entonces, también si no hay ningún símbolo, quiere decir que no nos están pidiendo una orientación específica de las marcas. Y por último, acá abajo podemos poner un símbolo que significa alguna situación especial en cuanto al acabado superficial de la superficie de la que estemos hablando, ¿de acuerdo? Ya en el dibujo, ¿cómo se representa? Esta es la superficie y aquí está el símbolo. Este es el símbolo básico, no indica el proceso de fabricación. Si nosotros nada más ponemos un símbolo como este, le estamos indicando que solamente requerimos cierto acabado superficial, pero no le estamos indicando algún proceso de fabricación en especial. Quiere decir que podemos utilizar el que mejor nos convenga, ¿no? Ya si lo ponemos así, le estamos indicando que es mecanizado con arranque de viruta, ¿sí? ¿Cuáles son los mecanizados con arranque de viruta? Por ejemplo, un torneado, un fresado, un rectificado, ¿de acuerdo? Si lo ponemos así, con un circulito, le estamos indicando que es un mecanizado sin arranque de viruta. ¿Cuáles serían esos mecanizados sin arranque de viruta? Por ejemplo, el rolado que le hacemos a la rosca es un mecanizado también, pero sin arranque de viruta. O el forjado. El forjado es un mecanizado también, pero sin arranque de viruta, ¿sí? Si ponemos nuestro símbolo de esta manera y le ponemos donde se unen las dos líneas un círculo, le estamos indicando que es esta especificación de acabado superficial la vamos a aplicar en toda la pieza, no solamente en esa superficie, ¿sí? Y por último, cuando hay piezas que aparte del maquinado requieren un proceso extra, como en este caso el cromado, de esta manera es que vamos a indicar la calidad superficial de ambos procesos. Primero, el del maquinado, ¿sí? Aquí si se dan cuenta está una especificación con arranque de viruta, y luego el del cromado, ¿sí? Aquí ya no nos indica el proceso, pero sí nos debe indicar una calidad superficial diferente a la del maquinado, ¿sí? Entonces, cuando sea así, se tienen que poner ambos símbolos. Y el segundo sobre la indicación que nos está indicando que es un proceso especial en esa superficie. ¿De acuerdo? ¿Cómo representamos en los planos las tolerancias superficiales? Ya vimos que es con un símbolo, pero el símbolo deberá tocar la superficie indicada y se orientará de acuerdo a la orientación de la misma superficie, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos una pieza que es cuadrada y tiene 4 superficies. En cada una de las superficies tiene una indicación de calidad superficial. Entonces el símbolo deberá estar tocando la superficie y deberá estar orientada de acuerdo a la superficie que esté tocando. Esta está vertical y esta está horizontal, ¿sí? Así todas las superficies que requieran una indicación de acabado superficial. En piezas cilíndricas o torneadas, el símbolo solo se pondrá una vez en la generatriz.
Por ejemplo, sabemos que aquí tenemos una pieza torneada con dos diámetros. Este es un diámetro y este es el otro diámetro. Entonces la indicación de acabado solamente la vamos a poner sobre uno de los lados del diámetro, no del otro lado. Pero como sabemos que es torneada, esta indicación de acabado va a aplicar para todo el diámetro. ¿Estamos de acuerdo? En piezas prismáticas, el símbolo se pondrá en cada cara que se requiera. En piezas que no son torneadas, por ejemplo esta que tiene una pieza vertical acá y otra superficie vertical acá y no son torneadas, el símbolo se tiene que poner en cada cara donde se requiera una especificación de acabado superficial. Cuando no exista espacio, se podrán hacer uso de líneas auxiliares para hacer la indicación, ¿sí? En este caso nos están pidiendo un acabado superficial ahí adentro de la ranura, pero yo no puedo poner la indicación dentro de la ranura porque entonces ya el dibujo me quedaría muy amontonado y podría causar confusión. Entonces en este caso se puede utilizar una línea auxiliar para la indicación de acabado superficial. También, a fin de evitar que el dibujo quede confuso con muchas indicaciones de acabado, se pondrá en la parte superior o en las tolerancias generales el acabado predominante y solo se indicará donde la tolerancia sea diferente. Es decir, no podemos hacer esto como este dibujo. Fíjense que cada superficie le pusieron una indicación de microacabado, ¿sí? Pero como son muchas superficies diferentes, el dibujo se torna confuso. En ese caso, ¿qué tenemos que hacer? La indicación predominante la vamos a poner acá arriba, ¿sí? Y entre paréntesis podemos poner las que sean especiales. Y solamente en las superficies donde vayan las indicaciones especiales es donde las vamos a indicar ya en el dibujo, ¿sí? Todo lo demás, en tanto por tanto, las superficies que no tienen indicación, quiere decir que se va a emplear la general, que en este caso sería la que está fuera del paréntesis. O también esta general se puede poner en el recuadro de control del dibujo. Ya más adelante vamos a ver cómo se aplica. ¿De acuerdo?